El libro que a continuación pasaré a comentar y resumir es un cuestionamiento profundo y radical de la modernidad misma que vivimos. Carta sobre la metafísica, cuyo autor es el filósofo peruano Gustavo Flores Quelopana, está hecho, como él mismo lo dice, pensando no en un público común, ni en un filósofo fundamentalista, sino para aquellos pensadores y filósofos que se atreven a plantear una alternativa para mejorar la humanidad, una propuesta de armonía entre lo inmanente y lo trascendente, con el fin de mejorar nuestro mundo. Lo extraordinario de su enfoque es que lo temporal e histórico queda enlazado con lo intemporal y lo transhistórico. En este sentido, va contracorriente de las tendencias relativistas, escépticas, nihilistas y hermenéuticas imperantes en la filosofía actual. El libro trata imbricados temas, muchas veces con un lenguaje filosófico que obliga al lector a tomarse un tiempo para meditar sus argumentos. Como dijimos anteriormente, Gustavo nos propone una filosofía de síntesis entre lo inmanente y lo trascendente, y para ello se ve en la necesidad de explicar nuestra realidad, dando especial preponderancia al hombre, la sociedad, el capitalismo, la filosofía, los filósofos y Dios. Considera que la antigüedad con su metafísica de las esencias y el medioevo con su metafísica trascendental descuidaron lo inmanente por 2000 años, y que la modernidad hace lo mismo, pero con respecto a lo trascendente. Por ello, ha llegado la hora de proponer una filosofía de síntesis entre lo trascendente e inmanente. Ha llegado la hora de volver a Dios, superar el ateísmo, pero sin sacrificar la terrenalidad y lo histórico. Bien visto, esta fórmula es propia del cristianismo original. Gustavo nos dice que hoy vivimos un capitalismo ilimitado, un tránsito desde el capitalismo neoliberal al capitalismo digital, que impone un canon relativista y una desigualdad escandalosa entre los pobres y los ricos. El capitalismo es una estructura social que representa la muerte para el hombre, porque se alimenta de la explotación y la miseria de éste, convirtiéndolo en un engranaje más del poder hegemónico. La crisis del capitalismo radica no en lo material, pero sí en lo espiritual y cultural, ya que tiende a una cosificación del hombre. Vivimos la época en la que la economía dineraria avanza y el capitalismo tardío ha cumplido su propia esencia al convertir todos los valores en mercancías. Lo cualitativo fue disuelto por lo cuantitativo, y su objetivo principal no es el hombre, sino la valorización del capital. Es por ello necesario una filosofía de la integración donde lo trascendente e inmanente, sin mezclarse, reconocen su enlace profundo. El capitalismo debe ser abolido porque condena al hombre a una vida sin esencia. No vale ninguna reforma. Al capitalismo hay que enterrarlo, porque el capitalismo es cabalmente la estructura del anticristo. Estas consideraciones suyas nos recuerdan a la filosofía en la crítica sociológica efectuada por Simmel, Tonier, Sombart, Marx, Weber, Troels, Veblen, Pareto, Marx y Gramsci, pero con la profundidad metafísica de un Heidegger, Marcel y Levinas. La fatigada sociedad capitalista fracasa cuando busca tomar el lugar de la religión. El ser no puede estar más allá de Dios, porque ello supone separar a Dios de su propia esencia. Dios no ve con buenos ojos la adoración exclusiva a Él, porque en buena cuenta eso es la negación de la encarnación, y sin ello no hay cristianismo. Cristo está en el testimonio viviente, donde no hay separación ética entre el cielo y la tierra, lo eterno y lo temporal. El cristianismo es adorar a Dios en el prójimo, en su creación.
tener caridad en el alma para con el que se siente con frío o tiene hambre y sed, porque Cristo es amor. El anticristo es odio, el mismo odio que inspira todo lo humano en vista de la valorización única del capital, el hombre nihilista. El anticristo es odio, el mismo odio que inspira todo lo humano en vista de la valorización única del capital, del hombre nihilista y cínico. Nuestro mundo ha dado un giro antimetafísico. En la filosofía actual, nuestro mundo ha dado un giro antimetafísico en la filosofía actual, reclamando la lógica instrumental de la era capitalista moderna, la ilusión del imperio absoluto, de lo inmanente y la negación de toda trascendencia por la filosofía hermenéutica postmoderna y el neoliberalismo. Ha creado su propia ontología de la temporalidad externa e inmanente con la universalización de la desigualdad global. Así el problema de la corrupción no solo es un problema legal, político, ético y moral, sino económico, cultural, asentado en una determinada imagen del mundo. La causa trascendente se manifiesta tanto en la realidad de las cosas como en la conciencia humana. Por eso la filosofía no puede limitarse a lo trascendente o lo inmanente, porque la filosofía solo es razón absoluta cuando evidencia en la unidad de la temporalidad con lo eterno. El hombre es un ser metafísico, no porque quiera o se dé cuenta, sino que está arrojado a la existencia. Como tal, el hombre no es un ser metafísico porque conoce, sino porque su esencia es existir, trascendiendo la realidad del mundo. Si el hombre es una criatura metafísica, es porque la realidad misma lo es decir, lo inmanente encuentra su fundamento y arraigo ontológico en lo trascendente, pero este arraigo fundamental no anula la importancia de lo histórico para la existencia humana. Al contrario, lo destaca como lugar de encuentro donde se cruza lo inmanente con lo trascendente. Una filosofía de la síntesis con el enlace metafísico entre lo inmanente y lo trascendente abre las puertas para cumplir el sentido de la justicia en el mundo, porque es lo histórico, el ámbito donde el hombre se reconcilia con Dios. La tarea de edificar una nueva imagen del mundo basada en la síntesis metafísica entre lo inmanente y lo trascendente es una empresa ontorrevolucionaria, entendida como racionalidad, situada y recuperadora de la historia del ser. Tal vez debemos preguntarnos cómo hacer un mundo más humano, y ello surge a partir del cuestionamiento que se hace del inmanentismo para resolver no solo los problemas existenciales y espirituales del hombre, sino también incluso los materiales, como la salvación ambientalista del planeta. Una síntesis entre lo trascendente y lo inmanente nos lleva a comprender que para recuperar el ser no se debe prescindir del ente, pero tampoco confundirlo con él. La objetividad no es la única realidad. El pensamiento de la cosa no es la cosa. El sujeto no hace el objeto, ni es una mera representación mía. Las cosas son independientes de la conciencia, son una materialidad o una idealidad. El sentido del ser nociológico no es el sentido del ser ontológico. En pocas palabras, estamos ante una obra que revoluciona el pensamiento filosófico del presente y lanza un reto teórico de dimensiones civilizacionales para salir del precipicio en el que nos encontramos.